¿Alguna vez escuchaste sobre un hombre que mató y luego creyó? Un soldado que, al clavar su lanza en el cuerpo de un condenado, jamás imaginó que ese momento marcaría el inicio de su propia transformación. Lo que presenció aquella tarde fue tan poderoso que lo llevó a abandonar todo lo que conocía, pero antes de sumergirnos en esta historia que fue silenciada por el tiempo y olvidada por muchos, comenta aquí abajo: Jesús, María y José, fortalece mi fe. Eso ayuda a que este video llegue a más personas y demuestra que estás aquí con el corazón dispuesto. Si las historias reales, impactantes y transformadoras tocan tu alma, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos motiva a seguir compartiendo. Relatos como este, ahora respira profundo. Lo que estás a punto de escuchar es intenso y puede cambiar la forma en que ves todo lo que ocurrió aquel día. Era un viernes cargado de presagios. El cielo sobre Jerusalén se oscurecía de forma inusual, como si el tiempo mismo se preparara para presenciar algo que partiría la historia en un antes y un después. En lo alto de una colina conocida como el Gólgota ya se alzaban 3 cruces. A sus pies, un soldado romano permanecía firme en su puesto. Era el encargado de supervisar otra ejecución. Pero esta no era una crucifixión cualquiera, era la de un hombre llamado Jesús de Nazaret. El deber del centurión era claro: asegurarse de que la sentencia se cumpliera hasta el final. Y así ocurrió. Cerca del mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la región. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar lo que estaba por suceder. A la 9ª hora, un grito desgarró el silencio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pocos segundos después, aquel hombre que no suplicó, no resistió, no maldijo, simplemente exhaló por última vez. Y entonces lo improbable sucedió. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, y en medio de esa escena, el soldado romano, que hasta entonces era solo un ejecutor, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Algo dentro de él había cambiado. Con los ojos fijos en lo que acababa de presenciar, murmuró con la voz entrecortada: «Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios». Desde ese instante, la vida del centurión, que antes representaba la fuerza brutal de Roma, comenzó a desmoronarse o tal vez a renacer. Antes de aquel día oscuro, el centurión no era más que un hombre al servicio de Roma. Su nombre era Longino. Los centuriones eran líderes respetados, comandaban a cientos de soldados, y para alcanzar ese rango se necesitaba mucho más que fuerza. Hacía falta estrategia, frialdad y una lealtad absoluta al imperio. La vida de Longino era marcada por una disciplina rígida, hecha de órdenes y obediencia ciega. Había presenciado muchas muertes, había ejecutado a numerosos condenados sin cuestionar jamás el porqué. Para él, la justicia de Roma era incuestionable, o eso creía. Esa mañana, la ciudad apenas comenzaba a despertar cuando un nombre empezó a correr por las calles, susurrado entre el miedo y la confusión: Jesús de Nazaret. Había sido arrestado la noche anterior, traicionado por alguien de su propio grupo, entregado a las autoridades religiosas y acusado de blasfemia. Su juicio fue rápido y brutal. Los líderes religiosos querían condenarlo, pero no tenían poder para ejecutarlo. Por eso lo llevaron ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Pilato lo observó con atención. Era común ver hombres desesperados rogando por sus vidas, pero aquel prisionero permanecía en silencio. Aún frente a las acusaciones, no se defendía, no respondía. La serenidad de Jesús inquietaba incluso a los más endurecidos. Intentando evadir la responsabilidad, Pilato recurrió a una tradición local: liberar a un prisionero durante la Pascua.
El pueblo debía elegir entre Jesús y un criminal peligroso llamado Barrabás. La respuesta fue contundente. «¡Suelten a Barrabás! ¿Y qué haré con Jesús?», preguntó Pilato. La multitud gritó al unísono. «¡Crucifícalo!». Presionado por el clamor, Pilato se lavó las manos delante de todos y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Y así fue como Longino, el centurión, recibió la misión que cambiaría su vida para siempre. Jesús fue llevado al patio del pretorio, donde los soldados ya lo esperaban. Longino, el centurión, estaba allí. Siempre estaba. Era su responsabilidad mantener el control durante el castigo. Había presenciado incontables azotes. Había visto a hombres suplicar, gritar, perder toda dignidad ante el dolor. Pero ese prisionero era distinto. No respondía, no había desesperación en su rostro, ni insultos, ni miedo, solo una mirada serena. Y eso comenzó a incomodar a Longino de una forma que no sabía explicar. Los soldados se burlaban, como si fuera un juego cruel. Le arrancaron la ropa, lo ataron con fuerza y comenzaron a azotarlo con brutalidad. Con cada golpe, su piel se abría. Con cada herida, el silencio seguía intacto. Después vino la burla. Le pusieron un manto púrpura, como si fuera un rey. Trenzaron una corona de espinas y la clavaron sobre su cabeza. La sangre le bajaba por el rostro, pero sus ojos seguían firmes, sin odio. Le dieron un pedazo de madera como cetro, se arrodillaban ante él riendo y gritaban: «¡Salve, rey de los judíos!». Longino no participaba, solo observaba. Él, que ya estaba acostumbrado a la violencia, comenzó a sentir algo nuevo, incomodidad. No era compasión, era otra cosa, algo que le ardía en el fondo del alma. Había algo en ese hombre que no encajaba con aquella escena. Tras las agresiones y burlas, volvieron a ponerle su ropa y lo empujaron hacia afuera. Era hora de la ejecución. Longino tomó la delantera. Era su deber abrir camino hasta el Gólgota, la colina donde los condenados eran olvidados para morir. Pero ese día, algo dentro de él le decía que jamás olvidaría lo que estaba por presenciar. El camino hacia el Gólgota había comenzado, una procesión sombría marcada por gritos, burlas y llanto. Jesús cargaba una cruz pesada, tosca, manchada por las historias de otros condenados, mientras Longino abría paso entre la multitud. Las calles estaban llenas. Algunos escupían, otros se burlaban, pero también había miradas llenas de lágrimas. En medio del tumulto, su madre, María, lo buscaba con desesperación. Sus ojos recorrían la multitud hasta que, con la ayuda del discípulo Juan, logró acercarse. Fue entonces cuando Jesús cayó por primera vez. La cruz aplastó su espalda ensangrentada. Los soldados gritaban para que se levantara, y él lo hizo, con esfuerzo, con dolor, pero sin una sola palabra de odio. Poco después, volvió a caer. María corrió hacia él, se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas y el alma rota. «Estoy aquí», susurró. Jesús alzó su rostro herido y con voz débil respondió: «¿Ves, madre? Yo hago nuevas todas las cosas». No era consuelo, era profecía, y Longino lo escuchó. La cruz pesaba. El cuerpo de Jesús ya no respondía. Cayó una tercera vez. Entonces Longino, al ver que el prisionero no llegaría al final de ese trayecto, por sí solo tomó a un hombre del pueblo, un campesino llamado Simón, y le ordenó: «Tú, carga la cruz». Simón dudó, pero obedeció, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús, vio en ellos algo profundo, una gratitud silenciosa. Aún en medio del sufrimiento, Jesús se volvió hacia las mujeres que lloraban y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos».
Longino, observando a la distancia, sintió un estremecimiento interno. ¿Qué clase de hombre, al borde de la muerte, piensa en los demás? La colina apareció en el horizonte, el Gólgota, un lugar árido donde parecía habitar la muerte. 3 cruces ya los esperaban y la hora había llegado. En el Gólgota todo se sentía más pesado. El aire, el silencio, las miradas. Los soldados estaban listos y Jesús también lo estaba. No se resistió, no suplicó. Extendió los brazos como quien se entrega, no por debilidad, sino por decisión. Un soldado sostuvo su brazo, otro levantó el martillo, y entonces el sonido seco de los clavos rompió el cielo. María se estremeció. Juan apartó la mirada. La multitud murmuraba entre lágrimas y burlas. Longino seguía allí, inmóvil. Pero por dentro algo se derrumbaba. Las 3 cruces fueron levantadas. Jesús en el centro, un ladrón a cada lado. El madero cayó en su hueco con fuerza, sacudiendo el cuerpo del condenado. El dolor era visible, pero el silencio era más fuerte. Uno de los criminales se burló. ¿No eres tú el que dicen que eres? Sálvate, y sálvanos también. El otro, con voz débil, respondió: ¿Ni siquiera ahora temes la justicia divina? Nosotros merecemos este castigo, pero él no ha hecho nada malo. Y volviéndose hacia Jesús le dijo: Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús respondió: Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Longino escuchó cada palabra. No era como las demás ejecuciones. Era distinto, como si estuviera presenciando algo mucho más grande de lo que su mente podía comprender. El tiempo parecía haberse detenido. El sol dejó de brillar. El cielo pesaba, y aún colgado en el madero Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en ese momento el centurión sintió algo que jamás había experimentado. Perdón, incluso para él. Sí, este momento tocó tu corazón. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a mantener viva esta historia y a llevarla a más personas. El cielo se oscurecía, truenos comenzaban a retumbar a lo lejos. El aire era denso, como si toda la creación esperara el último aliento de aquel hombre. Los líderes religiosos se alejaron, satisfechos, pero María se quedó. Juan permanecía a su lado. El cuerpo de Jesús ya comenzaba a ceder, y con voz débil los miró y dijo: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. La escena partía el alma. Entonces, con la mirada levantada al cielo, Jesús gritó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos creyeron que llamaba a Elías. Uno corrió, empapó una esponja en vinagre y la acercó a sus labios. Pero Jesús no bebió, no aceptaría alivio. Su entrega debía ser completa. Con un último suspiro, alzó los ojos y dijo: Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza, murió. En ese instante la tierra tembló con fuerza. Un terremoto sacudió Jerusalén. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y el velo del templo, el símbolo más sagrado para los judíos, se rasgó de arriba a abajo. El pueblo que antes se burlaba quedó en silencio. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, tomados por una culpa inexplicable. Y allí, en medio de todo, Longino cayó de rodillas. Sin fuerzas para resistirse a lo que sentía, murmuró con la voz quebrada: Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, el centurión que solo debía supervisar una ejecución. Ahora se convertía en testigo. El cuerpo de Jesús colgaba de la cruz. Silencio. Los soldados, inquietos por la conmoción creciente, comenzaron a retirarse. Pero aún quedaba un protocolo por cumplir.
Era el día de preparación para el sábado, y según las costumbres, los cuerpos no podían permanecer colgados. Pilato autorizó que se rompieran las piernas de los condenados para acelerar su muerte. Longino dio la orden. Los soldados quebraron las piernas de los dos criminales crucificados junto a Jesús. Pero al acercarse al cuerpo central, notaron que ya estaba muerto. Aún así, la muerte debía ser confirmada. Longino tomó su lanza, se acercó y con un golpe firme perforó el costado de Jesús. De inmediato brotaron sangre y agua. Juan, el discípulo, registraría ese momento con solemnidad. Él estaba allí. Él lo vio. Se dice que esa mezcla cayó sobre el rostro de Longino, que sufría de un problema en los ojos, algo que le nublaba la vista, y que, al ser tocado por esa sustancia sagrada, recuperó la visión. Fue allí, al pie de la cruz, donde Longino comprendió. No había ejecutado a un rebelde, no había clavado su lanza en un criminal cualquiera, había tocado el cuerpo del Hijo del Altísimo. Y ante eso se arrodilló una vez más, pero ahora, como creyente, desde ese momento su vida jamás volvería a ser la misma. Los evangelios guardan silencio sobre los pasos siguientes de Longino, pero la tradición cristiana, transmitida de generación en generación, cuenta lo que sucedió después. No volvió al campamento como si nada hubiera pasado. No pudo volver a dormir. La imagen de aquel hombre en la cruz, sereno, ensangrentado y aún así lleno de compasión, lo perseguía como una llama que no se apagaba. Longino ya no podía obedecer órdenes como antes. La duda lo consumía. O quizás era la verdad comenzando a arder dentro de él. Empezaron a circular rumores en Jerusalén, decían que la tumba estaba vacía, que algunos lo habían visto vivo, que el hombre al que él mismo había ejecutado había vencido a la muerte. Y por primera vez, Longino no dudó, renunció a su cargo, se quitó la armadura, devolvió la espada, y sin mirar atrás, abandonó el ejército más poderoso de la tierra, para seguir los pasos de aquel a quien un día ayudó a crucificar. Comenzó a caminar junto a los primeros discípulos. Escuchó sus historias. Aprendió de aquellos que vivieron junto al Maestro. Y con el tiempo, él también se convirtió en mensajero. Su nombre, Longino, comenzó a circular entre los primeros cristianos. Ya no era el centurión temido, era el hombre que vio, el que tocó, el que creyó. Predicó en tierras lejanas, en Capadocia y Cesarea, llevando su historia como testimonio. No hablaba de ideas, hablaba de lo que había presenciado, y por eso muchos creyeron. Pero Roma no perdona las deserciones, mucho menos las traiciones. Longino fue arrestado, torturado y amenazado con la muerte si negaba su fe. Pero permaneció firme. Murió decapitado, no con miedo, sino con la mirada puesta en el cielo, como quien ya sabe hacia dónde va. Con el tiempo, su historia se extendió. Su tumba se convirtió en un lugar de fe, y la Iglesia comenzó a reconocerlo no como verdugo, sino como mártir, San Longino, el que vio, el que creyó, el que murió por aquel que primero murió por él. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a que más personas escuchen estos testimonios que han sobrevivido al tiempo. Y si quieres seguir con esta travesía, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. La siguiente historia es tan impactante como esta, y no te la puedes perder.